Buenas tardes a todos. Dios les bendiga, hermanos. Hoy es un día muy especial para la iglesia cristiana, ¿sí? Hoy celebramos la resurrección de Cristo. En la semana salió el tema con mis compañeros en el trabajo sobre Semana Santa. Y me decían, ¿ustedes también celebran? Y les digo, no hay semana que pase en donde no tomemos en cuenta el momento de la resurrección de Cristo. Es muy importante. Y me dijo, no, ustedes sí lo toman bien en serio. Y la verdad es que estaba ayer reunido con mi familia, con unos amigos, estábamos celebrando mi cumpleaños y un hermano se acercó y me dijo, oye, mañana ¿quién comparte? Le digo yo. Me dice, ¿vas a hablar de la resurrección de Cristo? Y la verdad yo traía otro tema, pues, estamos estudiando Proverbios y le dije, hoy tengo que hablar de la resurrección de Cristo. Es un tema muy importante que debo tomar en cuenta. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Todos los evangelios, hermanos, los 4 evangelios relatan este suceso porque es un suceso muy importante. Entonces, me voy a apoyar de Lucas. Vamos, por favor, todos con sus Biblias, acompáñenme a Lucas capítulo 24. Antes quiero hacer una oración, si me acompañan. Padre, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que nos permitas ver la importancia, la relevancia que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que así como lo hiciste, Señor, con esos 2 discípulos que iban camino de Emaús y que por un momento no comprendían, no te reconocían, no entendían que eras tú el que estaba caminando con ellos, y después tú abriste sus ojos y ellos pudieron, Señor, reconocerte. Y entonces dijeron, ¿no sentías como que nuestro corazón ardía cuando Él nos explicaba y nos hablaba? Que así, Señor, podamos sentir en nuestro corazón que palpita, que hay gozo por esa obra preciosa que tú hiciste por nosotros. Revélanos tu verdad, revélanos, Señor, más de ti. Queremos conocer más de ti y bendícenos con tu palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 24, les voy a pedir de favor, yo sé que todos conocen, ya por tantos años que hemos hablado de la resurrección de Cristo, todos conocen lo que sucedió, tienen el detalle de todo lo que pasó. Hemos visto películas, hemos visto ese momento ya también, se han encargado de ponerlo en la pantalla grande y de alguna manera lo hemos disfrutado, conocemos los detalles, pero yo te voy a pedir de favor que te metas en la lectura. Trata de meterte al punto que sientas que estás allí en el momento que sucedió todo y que disfrutes y que puedas gozarte de este momento tan especial. Dice, pero el domingo por la mañana, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden que les dijo en Galilea,
que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Así que regresaron corriendo a la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron a las mujeres. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, dijeron, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús dijo: qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir más adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos
y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Y justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Qué hermoso relato, ¿verdad? El relato de la resurrección, hermanos, representa la columna vertebral de la fe cristiana. Quítale la resurrección a nuestra fe. Tenemos toda una historia, tenemos todo una serie de cosas que hemos abrazado, que hemos creído. Quítale el relato de la resurrección a lo que has creído. No queda nada, absolutamente nada, ¿sí? Miren, el apóstol Pablo, para mí es el que mejor explica esta importancia de la resurrección en Corintios capítulo 15. Acompáñenme por favor al versículo 14. Fíjense lo que dice Pablo: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no ha resucitado, es inútil. Nuestra reunión, nuestros cantos, todo eso es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios se levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. El evangelio, hermanos, sin la cruz es algo incompleto, ¿sí? Sin la resurrección de Cristo seguiríamos enemistados con el Padre, seguiríamos siendo culpables, seguiríamos con una condena eterna por causa de nuestros pecados, ¿sí? Sin la resurrección de Cristo, quiere decir que Él entonces no venció la muerte, y si no venció la muerte, entonces fue la muerte la que le ganó y ahí se quedó, como se han quedado muchos otros, ¿no? Mahoma, Gandhi, Buda, murieron y ahí terminó todo. Y si Cristo fue igual que ellos, ¿qué sentido tiene entonces reunirnos? ¿Qué sentido entonces tiene cantar los cantos que cantamos hoy? ¿Les gustaron? Hermosos cantos, ¿sí? ¿Y qué? Dice el verso 18 y 19: en ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Hay otros que creen en otras cosas, ¿no? Hay unos que creen en la reencarnación, creen que mueren y de repente nacen en una gallina o en otra persona. Pues eso todavía tienen chance. Pero nosotros creemos en la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección, y si no hay resurrección, pues vana es nuestra fe, no tiene sentido, no tiene propósito. En otras palabras, si Cristo no resucitó, pues hemos vivido engañados, ¿no? Creyendo que vamos a tener salvación, creyendo que va a venir por nosotros, y eso nunca va a llegar. Entonces somos dignos de lástima. De hecho, Pablo
al inicio del Evangelio menciona dos cosas en donde dice que aquí radica el Evangelio. Dos cosas importantes: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? Y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a lo que dicen las Escrituras. Entonces dice Pablo que esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué nos trajo la cruz? El perdón, ¿no? Por medio de la cruz el Señor nos perdonó de todo pecado. Y la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia primitiva, consiste en que nos iban a hacer un Salvador, que iba a crecer, que se desarrolló bajo la predicación, y después nos habla de que la predicación de la iglesia se enfocó completamente en anunciar que Jesucristo había resucitado. Entonces, esa es la razón por la que la cruz de los que hemos creído en el Señor, de los evangélicos, está vacía, no tiene un crucifijo, ¿sí? Porque ahí no está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Está reinando a la diestra del Padre, está en lo más alto. El Señor lo puso hasta lo sumo, hasta lo más alto. Allí está reinando a la diestra del Padre. Entonces, cuando leemos el texto y dice que la piedra fue removida, ¿no? Bueno, esta no fue removida para liberar a Cristo. No quiere decir que esa roca lo tuviera atrapado y que no pudiera salir porque estaba la roca. La roca fue removida, fue hecha a un lado por los ángeles para que quedara una constancia, para que hubiera testigos de que esa tumba estaba vacía, de que el Señor no se había quedado allí. Había resucitado, se había levantado de la muerte. Lo metieron muerto a esa cruz, a esa tumba, y Él se levantó, volvió a vivir. Y por eso los ángeles les dijeron a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y los ángeles les recuerdan las palabras de Jesús. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Estos hechos están en la historia, ¿sí? Están escritos, hay nombres, hay número de personas que vieron los sucesos. ¿Por qué? Para que quedara una constancia de que era una realidad lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿por qué no recordaron estas palabras de Jesús? El viernes, por ejemplo, el viernes había sucedido la crucifixión y todos estaban atemorizados. ¿Y qué pasó por la noche? Nada. El sábado todo el día estuvieron ahí escondidos, todos tristes. Se estaban preguntando qué sucedió, qué fue lo que pasó. ¿Qué produjo esta pérdida transitoria de memoria? Dice: entonces recordaron lo que Jesús les había dicho y regresaron con los discípulos a contarles lo que había sucedido. Y miren qué cosa, fíjense lo que sucedió. Pero a los hombres, a los varoncitos, el relato les pareció una tontería y no le creyeron a las mujeres. Qué raro comportamiento de los hombres, ¿no? Los hombres no somos así. Nosotros siempre apoyamos a la mujer y siempre que nos cuentan cosas les creemos. No sé qué pasó, ¿sí? No sé qué pasó, yo me asombro. Dice: pero llegó Pedro a corroborar la historia de las mujeres. O sea, él por su propio ojo dijo: voy a ir a ver, porque
Ya ven que luego las mujeres le inventan un poquito. Entonces él quiso ir. Y no es que no le creyeran, ¿no? Es por si exageraban un poquito. Entonces, Pedro fue, se acercó y vio los lienzos vacíos y se regresó a su casa. Ahora quiero que nos pongamos en las sandalias de Pedro, ¿sí? A ver, ¿qué pasó con Pedro? Pedro supo, le dieron la noticia de que había muerto Jesús y como con un resorte se levantó, le ganó a Juan en las carreras, llegó, se metió. Llegó, cuando había resucitado. No, cuando había resucitado, sí, perdón. Y entonces llegó Pedro, se metió a la tumba, vio que estaban los lienzos y se salió y se fue a su casa. ¿Qué reacción, no? Ahora, tratemos de pensar qué había vivido Pedro en esos días. Él había prometido, en primer lugar, que no le iba a fallar al Señor. Le dijo: no, yo voy a ser el primero en defenderte. Cuando Jesús les dijo y les anunció que iba a morir, dijo: no, yo te voy a defender. Pero después el Señor le dijo: tú me vas a negar, Pedro. Antes que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y entonces él recordó eso, ¿no? Ese momento en el que estaba siendo Jesús enjuiciado. Estaba Pedro acá en el patio de la casa, y de repente cantó el gallo y recordó lo que Jesús le había dicho. Seguramente se cruzaron sus miradas y se puso muy triste, salió llorando amargamente por lo que había pasado, ¿no? Ahora, imagínate el sentimiento que tiene. O sea, dice: no murió, está vivo. Cuando me tope con él, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo me va a recibir? Yo lo rechacé, abiertamente lo rechacé. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Ya no me va a recibir? ¿Me va a rechazar? Estaba luchando, ¿sí? Estaba preocupado. Y lo mismo, todos esos varones probaron que no eran dignos de confianza, ¿sí? Los hombres estuvieron escondidos. Ahora sí que estaban salvando su pellejo. ¿Y cómo estuvieron las mujeres? ¿Igual? No, ellas estuvieron al pie en la cruz, ¿sí? Al pie de la cruz. Ese mismo día Jesús, un poco más tarde, va y se le aparece a 2 discípulos que van camino a Emaús. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se les apareció y comenzó a caminar con ellos. Y el texto no nos dice de qué iban platicando, pero podemos imaginarnos qué era lo que estaban discutiendo, qué era lo que estaban diciendo, ¿no? Sobre todo por el verso 21 dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. O sea, van los discípulos confundidos diciendo: ¿qué pasó? ¿Habían visto a Jesús darle órdenes al mar y el mar se calmó? ¿Sí? ¿Vieron a Jesús sanar a leprosos, devolverle la vista a los ciegos, resucitó a Lázaro? Y de repente ven a Jesús crucificado y la gente burlándose de él y diciéndole justo esto: resucitaste a otros, a ver ahora, sanaste a otros, pues bájate de la cruz y demuéstranos que tú eres Dios. ¿Es verdad lo que hiciste? A ver si es cierto. Ahí te va una lanza y se la clavan en el costado. Pues estaban sacados de onda, no sabían qué estaba pasando. Dijeron: ¿fue real? ¿Sí fue cierto lo que vimos? ¿Sí sanó? ¿Sí hizo milagros? Porque, ¿qué pasó? Y para emparear las cosas, en sus mentes están esas palabras de Jesús que dijo al morir:
Dios mío, perdónalos. No les dijo, antes les dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras, imagínate creer en un Dios, en un Salvador, que lo viste con mucho poder y ahora le está diciendo a Dios, ya me abandonaste. ¿Por qué me abandonaste? Ya me abandonaste. ¿Por qué me has abandonado? Yo creo que esto los confundió. A mí me confundiría. ¿Qué tan dispuesto estarías tú a creer en un redentor que acaba de confesar que Dios lo abandonó? O en un pastor que te diga, a mí Dios ya me abandonó, pero te está predicando. Dices, no, pues, ¿qué me predicas? ¿Dios ya te abandonó? Entonces imaginen la desilusión, y de ahí yo creo que hubo confusión, de ahí la crisis de estos hombres, ¿sí? Imagínense pensar que Dios le dijo, que Jesús le dijo que era Dios. Él les dijo que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Pues era Dios, pero Dios no muere, y lo vieron morir. Bueno, todo lo que les enseñó, ¿cómo está ahora en su corazón, no? ¿Y sabes en dónde radica el problema? El problema radica en que sacaron conclusiones muy rápido, y así somos todos. Sacamos conclusiones. Miren, para los judíos y para los romanos ya se había acabado el problema. Esa era la manera de resolver el problema para ellos. Mátenlo y ya, se acaba todo. Pero ellos sintieron lo mismo, ¿no? O sea, ya se acabó, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero para Dios todo está a punto de comenzar, hermanos, ¿sí? La historia del viernes en la tarde es muy diferente a la historia del domingo en la mañana. Una historia completamente diferente. Lo que parecía un fracaso el viernes se convirtió en una victoria el domingo. Y lo que el viernes era pura lágrima, pura chilladera, puro lamento, pura confusión, el domingo fue un domingo de gozo, fue un domingo de alegría. Entonces aprendamos a no sacar conclusiones antes de que la historia termine. Que el mundo saque sus conclusiones, ¿sí? Nosotros mantengamos la esperanza hasta que la historia termine. Nosotros está a punto de llevarse a cabo nuestra redención. El Señor viene por segunda vez. ¿Sí lo creen? No se ha acabado. Tenemos esa promesa, pero Dios impidió que lo reconocieran, dice el verso 16. Otra versión dice, sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Mira, hermano, si Dios decide revelarnos sus cosas, las vamos a poder comprender. Pero ¿saben qué? El Señor no nos ha revelado todo lo que Él sabe. Nos ha revelado algunas cosas, lo suficiente para que creamos, para que confiemos, para que abracemos eso y tengamos una esperanza, ¿sí? Pero algo que sí te quiero decir, Dios es un Dios que le gusta revelarse, revelar lo que Él es. Él reveló lo de su muerte mucho antes. O sea, por eso Él les dice, pues, ¿qué necios son? O sea, no es suficiente todo lo que los profetas les explicaron. Isaías dio detalles específicos, ¿sí?, de lo que iba a ser la muerte del Señor. Y al día de hoy el Señor sigue revelándose con su palabra. Y tenemos la palabra y la podemos estudiar, y algo mejor, tenemos el Espíritu Santo que nos trae revelación de esas cosas. Yo fui alguien que por un tiempo no tuve revelación, aunque la leía, no tenía revelación, no me aterrizaba, y no porque fuera tonto, no porque no entendiera, simplemente no era el tiempo y el Señor no me permitía entender esas cosas.
Pero el Señor me las reveló a su tiempo. Me las reveló a su tiempo. Y se le revela a 3 mujeres. Una de ellas, María Magdalena. Dicen las escrituras que María Magdalena tenía 7 demonios, ¿sí? Y la elige a ella para que sea una de las primeras que sepan de su resurrección. Pero ¿saben qué? No se le apareció al sumo sacerdote. A él no se le apareció, ¿sí? No se le reveló a él, no se le reveló a los escribas, no lo vieron los fariseos, ni siquiera se apareció en Jerusalén. ¿Saben en dónde se aparece? En Galilea. Y dice que Galilea era una provincia conocida porque había mucha gente sin educación. ¿Y saben por qué lo quiso hacer el Señor ahí? Porque cuando los hombres son soberbios, cuando el hombre es soberbio, el Señor lo resiste. A él no le va a revelar, pero le va a revelar al que se humilla, al que reconoce una necesidad. Y cuando el hombre no cree, no es por falta de evidencia, hermanos, ¿sí? Sino por una rebelión, una actitud de soberbia, de orgullo que puede haber en su corazón. Y Dios se revela y lo hace de una manera sobrenatural. Fíjense, me gusta mucho el verso 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo. Jesús sabe cuáles son nuestras incapacidades. Jesús sabe cuáles son las cosas que son un estorbo para que nosotros lo podamos conocer. Él entiende cuáles son a veces nuestras prioridades y por ese motivo, Él entiende que no nos queda claro en muchas cosas. Pero imagínate qué tan claro le quedó a los discípulos que Él les explicara, Él mismo, el que es el inspirador de la palabra, el que es Dios, explicándole a los discípulos lo que decían las escrituras. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y por 40 días Jesús siguió apareciéndose, dejando evidencia. La gente lo vio, alguno les dijo, tócame, mete tu dedo en mi llaga, mete tu dedo para que te des cuenta que sí soy, ¿sí? Y por lo que decía Johnny, no es mete tu dedo, sino aquí, toca, date cuenta que sí soy yo. Y después de la resurrección, ¿qué hizo Jesús? Pues ha usado más las escrituras que sus milagros, ¿sí? Para convencernos a nosotros que somos necios, que somos incapaces de creer. Y miren, hermanos, la fe no viene por milagros. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Los milagros solo ilustran la veracidad de la palabra que produce esa fe. Dice la Biblia, dichosos los que creen sin haber visto. La palabra de Dios es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y la palabra nunca va a regresar al Señor vacía. Y la palabra de Dios demuestra la verdad, ¿sí? Siempre va a triunfar la verdad. Se levantaron mentirosos cuando pusieron a soldados para proteger la tumba. Les dijeron, quédense aquí, no se vayan a robar los discípulos el cuerpo y luego vayan a decir que resucitó. Ellos vieron y dice que cayeron como muertos allí en la tumba porque vieron el poder de Dios, ¿sí? Y se quedaron desmayados allí. Cuando les preguntaron, a ver qué fue lo que sucedió, les contaron que había resucitado y les dijeron, mira, toma, esto es para ustedes, pero
digan que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús y aceptaron el soborno. Nada más cuánta historia tienen los sobornos en las autoridades. ¿Y saben qué enseñan los musulmanes? Enseñan que Jesús se desmayó en la cruz. Eso enseñan los musulmanes, que Él se desmayó en la cruz y que lo bajaron, y en su lugar, adivinen a quién clavaron: a Judas. Esas son las mentiras que circulan para desviarnos de la verdad, pero la verdad siempre va a pesar más sobre la mentira. La verdad ha sido dicha y ha sido predicado y ha sido encarnada de tal forma que esta siempre va a prevalecer. Pudieron eliminar por un momento a aquel que dijo: yo soy la verdad, pero al tercer día la verdad salió de la tumba, ¿sí? Y cuando fueron a buscar la verdad, estos ángeles les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ahora, yo te quiero preguntar, a ti que tal vez estás escuchando por primera vez, a ti que ya llevas algún tiempo escuchando estas verdades, yo te quiero preguntar: ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Porque esa verdad te puede salvar. Si tú la abrazas, si tú la crees, esta verdad te puede dar la vida eterna. Esta verdad es la que te va a cambiar. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo te pregunto, ¿tú crees en el Hijo? ¿Tú crees que está vivo? ¿Tú crees que resucitó? ¿Tú crees que venció a la muerte? ¿Tú crees que se levantó al tercer día y está a la diestra del Padre? El único que puede salvarte es Cristo. Él es el camino al Padre y no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedas ser salvo. ¿Qué vas a hacer con esta verdad que estás escuchando el día de hoy? ¿Creer? Necesitamos creer. Necesitamos abrazar esta verdad. ¿Oramos? Yo te quiero pedir, si todavía tienes tus dudas, porque es válido, te digo que el Señor poco a poco nos trae revelación. Muchos no entendimos a la primera, y el Señor, con su gracia y con su misericordia, poco a poco nos trajo revelación y pudimos entender lo que por mucho tiempo decíamos que no era así. Y yo te quiero pedir que hagas una oración allí en tu lugar y que le digas al Señor: Señor, yo quiero creer, revélate. Hay muchas dudas en mi corazón, revélate a mi vida, quiero conocer más de ti, quiero creer más, que estas verdades que tú tienes aquí en tu palabra, yo las entienda, yo las comprenda, porque no me checan, no me he oído a gente que dice: yo no creo en eso, yo no creo en eso, y prefieren creer en otras cosas. Pero pidámosle al Señor, confiados, que Él, que quiere revelarnos, nos permita entenderlo. ¿Sí? Padre, abre nuestros ojos a la verdad. Abre nuestros ojos, Señor, para que te creamos de una manera sencilla, que no nos resistamos más a tu existencia, a tu obra redentora, que la aceptemos, que la abracemos, que la recibamos y que caminemos, Señor, creyéndote a ti. Tú eres el camino al Padre. Yo quiero abrazarte a ti y caminar contigo para tener la certeza de la salvación. En el nombre de Jesús, Señor, trae revelación, revélate en el nombre de Jesús, y que podamos comprender y entender
estas verdades. Estas son las buenas nuevas de salvación. Bendice, bendice, bendice al que esté escuchando este mensaje. Bendícelo y revélate a ellos en el nombre de Jesús. Amén.